Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en la mente del detective más famoso de la literatura, Sherlock Holmes. Nada menos. ¿Preparados para un viaje fascinante? Desde luego. Lo que vamos a descubrir detalles sorprendentes sobre sus orígenes, Así es. las influencias que lo moldearon, e incluso desmentiremos algunos mitos que se han creado a su alrededor. Exacto. No se trata solo de resolver crímenes junto a él, Ya, sino de comprender cómo Conan Doyle construyó un personaje tan brillante e icónico. es verdad. Un personaje que sigue fascinando a lectores de todas las edades. Totalmente. Y para comprender al personaje, a veces hay que mirar más allá de la ficción, ¿no? Adentrarse en la vida del autor. ¿Qué nos puedes contar sobre la vida de Conan Doyle? ¿Y cómo influyó en la creación de Sherlock Holmes? Bueno, la vida de Conan Doyle es de lo más interesante. Eh, de joven se apartó del catolicismo durante sus estudios, abrazando el agnosticismo. ¿Y sabes qué pasó? Sus tíos, que eran adinerados, le retiraron su apoyo económico. Vaya, eso debió de ser un golpe duro para él, ¿no? Sobre todo después de años de formación. Sin duda, esta decisión marcó profundamente a Conan Doyle y creo que podemos ver reflejado ese sentido de independencia y de lucha contra las convenciones Ya. en el propio Sherlock Holmes. Tiene sentido. Sin el apoyo de su familia, Conan Doyle tuvo que buscarse la vida. ¿Y cómo afectó esto a su carrera como escritor? Pues mira, la ironía es que su inestable carrera médica Ajá, le brindó el tiempo y la motivación para dedicarse a la escritura. ya. De hecho, se puede decir que el fracaso de su consultorio médico fue el germen del genio de Sherlock Holmes. Es curioso cómo a veces las circunstancias más difíciles pueden llevarnos a descubrir nuestro verdadero camino. Totalmente. Y hablando de caminos, no podemos olvidar las influencias que marcaron la creación de Sherlock Holmes. Claro. Uno de los personajes que inspiró a Conan Doyle fue el Dr. Joseph Bell, ¿Ah, sí? un brillante profesor de medicina conocido por sus asombrosas habilidades de observación y deducción. Ah, sí, el famoso Dr. Bell. He oído hablar de él. Dicen que era capaz de diagnosticar a un paciente con solo echarle un vistazo. Es cierto. Bueno, hay muchas anécdotas sobre la capacidad de deducción del Dr. Bell. Claro. Se cuenta que una vez, al recibir a un paciente, dedujo que era un ex militar que había servido en los Barbados, simplemente observando detalles como su postura, su acento y el desgaste de sus zapatos. Increíble. Es fácil ver cómo esa habilidad para conectar detalles aparentemente insignificantes Sí, y llegar a una conclusión lógica inspiró el método deductivo de Holmes. exacto. Pero el Dr. Bell no fue la única influencia. Claro. Conan Doyle también reconoció la importancia de Edgar Allan Poe y su detective C, Auguste Dupin, como modelo para Holmes. Dupin, el detective de los crímenes de la calle Morgue, recuerdo haber notado algunas similitudes entre Holmes y Dupin, sobre todo en su inteligencia y su capacidad para resolver misterios complejos. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esta conexión? Claro. Si nos fijamos en las historias, encontramos muchos paralelismos. Por ejemplo, la carta robada de Poe y un escándalo en Bohemia de Conan Doyle comparten una premisa similar. Sí. La búsqueda de un documento comprometedor oculto a plena vista. Es verdad, y en ambos casos los detectives utilizan una estratagema para distraer al propietario y recuperar el documento. Dupin finge un disparo fuera de la habitación del ministro y Holmes provoca una falsa alarma de incendio. Exacto. Es fascinante ver cómo Conan Doyle toma la premisa básica de Poe Yeah. y la adapta creando una historia nueva, pero con ecos del pasado. Además, ambos detectives, tanto Holmes como Dupin, comparten esa doble naturaleza que los hace tan intrigantes. ¿A qué te refieres con doble naturaleza? Me refiero a esa mezcla de genialidad y excentricidad, de frialdad analítica y pasión por la verdad. Ya. Por un lado son hombres de acción capaces de resolver los casos más complejos, pero por otro lado también tienen momentos de introspección, de aislamiento e incluso de aburrimiento cuando no hay un misterio que los estimule. Esa dualidad es realmente interesante. Y ahora que lo pienso, no solo se refleja en Holmes y Dupin, sino que también era un tema recurrente en la literatura de finales del siglo XIX. Sí, tienes razón. En aquella época el concepto de la naturaleza dual del ser humano estaba muy presente, impulsado en parte por las ideas de Darwin. Es decir, que Conan Doyle no solo estaba creando un personaje memorable, sino que también reflejaba las inquietudes intelectuales de su época. Exactamente. Y eso explicaría por qué Sherlock Holmes sigue resonando con los lectores de hoy en día. Claro, Porque sus dilemas, sus luchas internas nos resultan familiares. totalmente. Pero más allá de las influencias literarias, también hemos mencionado que Conan Doyle se inspiró en figuras reales. Sí, además del Dr. Bell, no podemos olvidar a Sir Henry Littlejohn, Ajá. otro de los profesores de Conan Doyle. Ya. Littlejohn era un experto forense y es probable que sus conocimientos sobre la escena del crimen también hayan contribuido al desarrollo de Holmes. Entonces, Sherlock Holmes no es solo un producto de la imaginación, sino una amalgama de figuras reales y literarias. Eso lo hace aún más fascinante.
Sin duda. Y precisamente esa mezcla de influencias es lo que le da a Holmes esa aura de autenticidad, esa sensación de que podría haber existido de verdad. Totalmente de acuerdo. Y hablando de autenticidad, uno de los aspectos que más me intriga de Holmes es su innovador uso de las técnicas forenses. Era un auténtico pionero en ese campo. Sí, es cierto. Mucho antes de que se popularizaran las técnicas forenses que hoy consideramos básicas, Holmes ya utilizaba el análisis de huellas, la grafología y el descifrado de códigos para resolver sus casos. Por ejemplo, en El signo de los cuatro, Holmes rastrea los movimientos de Jonathan Small y Tonga con una precisión asombrosa, simplemente observando las huellas en el suelo. Exacto. Y no solo eso, en el acertijo de Regate, utiliza el análisis de una nota manuscrita para identificar a los culpables, demostrando su profundo conocimiento de la grafología. Y en El Valle del Terror, descifra un mensaje codificado utilizando un diccionario. Es increíble pensar que muchas de las técnicas que se utilizan hoy en día para resolver crímenes ya estaban presentes de alguna forma en las historias de Holmes. Es cierto. Conan Doyle, a través de su personaje, estaba anticipando el futuro de la ciencia forense. Pero si Conan Doyle se basaba en la ciencia para crear sus historias, ¿cómo es posible que cometiera errores como el de las acetonas en El misterio de Copper Beeches? El famoso error de las acetonas. Resulta que no es un error en absoluto. Isaac Asimov, un gran estudioso de la obra de Conan Doyle, criticó el uso del término acetonas para referirse a una clase de moléculas, ¿Sí? argumentando que era un anacronismo. Sin embargo, investigaciones posteriores han demostrado que en la época de Conan Doyle ese uso era perfectamente válido. Qué interesante. Es decir, que no solo debemos analizar a Holmes con la lupa de la ciencia moderna, sino también con el contexto histórico en el que fue creado. Exacto. Y este detalle nos lleva a un punto fundamental. La importancia de la investigación y el pensamiento crítico valores que el propio Holmes encarnaba. Claro. No debemos aceptar las cosas al pie de la letra, ¿Ya? sino cuestionar, investigar y buscar la verdad, incluso cuando se trata de un personaje de ficción. Esa es una lección que todos podemos aplicar en nuestras vidas. Y hablando de conocimiento, ¿qué nos puedes contar sobre la formación científica de Holmes? ¿Realmente era un experto en química y biología o solo un aficionado con suerte? Esa es una pregunta muy interesante. Si bien Holmes aplicaba principios científicos en sus investigaciones, su conocimiento era más práctico que teórico. Por ejemplo, en La aventura de Copper Beeches, utiliza su conocimiento de química para analizar las posibles sustancias que se usaban para teñir el cabello. Es cierto. Y en varios casos demuestra su familiaridad con los venenos, tanto químicos como biológicos. Exacto. Sin embargo, a veces sus deducciones se basan más en la intuición que en el rigor científico. Es decir, que, como buen detective, combinaba la lógica con la creatividad y un poco de instinto. Precisamente. Y esa combinación es en parte lo que lo hace tan humano y tan fascinante. Totalmente de acuerdo. Y hablando de la evolución de Holmes, ¿qué hay de sus últimos años? ¿Mantuvo su brillantez científica o se inclinó más hacia otros intereses? Esa es una pregunta interesante. En las últimas historias de Conan Doyle se percibe un cambio sutil en el enfoque. El interés por la ciencia parece disminuir, dando paso a una mayor exploración de la espiritualidad, algo que reflejaba la propia evolución del autor. Es verdad. He leído que Conan Doyle se convirtió en un ferviente defensor del espiritismo en sus últimos años. ¿Crees que eso influyó en la forma en que retrató a Holmes? Es posible. Si bien Holmes nunca se involucró en casos sobrenaturales, hay una cierta mística en sus últimas aventuras. Una búsqueda de respuestas que van más allá del mundo material. Es curioso cómo la vida de un autor se entrelaza con la de sus personajes. Sin duda. Y en el caso de Conan Doyle, esa conexión es palpable. Pero a pesar de este cambio de enfoque, la genialidad de Holmes, su capacidad para asombrarnos con sus deducciones y su búsqueda incansable de la verdad, permanecen intactas hasta el final. Y esa es la razón por la que seguimos fascinados por él, más de un siglo después. Pero dime, ¿qué otros misterios se esconden en la mente de Sherlock Holmes? Bueno, para responder a eso, debemos seguir nuestra inmersión. Hay mucho más por descubrir. Entonces no perdamos más tiempo. Acompáñenos en la siguiente parte de esta inmersión, donde seguiremos desentrañando los secretos del inimitable Sherlock Holmes. Retomamos nuestra inmersión en la mente de Sherlock Holmes. Y ahora que ya conocemos los orígenes del personaje y algunas de sus influencias, vamos a profundizar en uno de los aspectos que lo hacen tan fascinante, su dominio de la ciencia. Me parece una idea estupenda. Aunque a veces Conan Doyle simplificaba o incluso se equivocaba en algunos detalles científicos, es innegable que Holmes estaba adelantado a su tiempo en el uso de la ciencia para resolver crímenes. Totalmente de acuerdo. Para entender la genialidad de Holmes en este aspecto, debemos recordar el contexto histórico en el que se desarrollaban sus aventuras.
A finales del siglo XIX, la ciencia forense estaba en sus inicios. Quiere todo. Técnicas que hoy consideramos básicas como el análisis de huellas dactilares o el estudio de la balística todavía no se utilizaban de forma sistemática. Es cierto. En aquella época la policía se basaba principalmente en los testimonios, los interrogatorios y a veces en la intuición. En cambio, Holmes ya aplicaba un enfoque mucho más riguroso y metódico, observando detalles que otros pasaban por alto. No te parece. Exactamente. Uno de los grandes logros de Holmes fue el uso del análisis de huellas mucho antes de que Bertillon popularizara su sistema de identificación antropométrica. ¿Te acuerdas del caso de Estudio en Escarlata? Claro. En ese caso, Holmes determina la altura del asesino simplemente observando la longitud de sus pisadas. Es asombroso cómo podía extraer tanta información de una simple huella. Sí, y no olvidemos, el signo de los 4, donde Holmes rastrea los movimientos de los sospechosos a partir de las huellas que dejan en el suelo, es como si pudiera leer un libro abierto en el suelo, ¿verdad? Cada huella le contaba una historia. Es una imagen muy acertada, pero siendo sinceros a veces, sus deducciones sobre las huellas rozaban lo inverosímil. Por ejemplo, en el signo de los 4, afirma que puede distinguir entre la huella de un pie descalzo y la de una pierna de madera. Eso es realmente posible. Bueno, es cierto que ahí Conan Doyle se tomó algunas licencias creativas, pero lo importante es que Holmes estaba abriendo camino en un campo que todavía era desconocido para la mayoría. Y hablando de técnicas innovadoras, ¿qué me dices de su interés por las huellas dactilares? Ah, sí. Las huellas dactilares, esa prueba casi infalible que tanto vemos en las series policíacas modernas. ¿Sabías que Conan Doyle fue uno de los primeros autores en utilizarlas en sus historias? Exacto. Y aunque no las utilizaba con la misma precisión científica que tenemos hoy en día, su intuición sobre su importancia como elemento de identificación era asombrosa. En El constructor de Norwood, por ejemplo, el inspector Lestrade encuentra una huella dactilar en la escena del crimen y cree haber resuelto el caso. Claro, pero como siempre, Holmes se da cuenta de que algo no encaja. Efectivamente. Con su agudeza mental, Holmes descubre que la huella ha sido plantada allí para incriminar al sospechoso, un giro que anticipa el uso de huellas dactilares falsas en la criminalística moderna. Es increíble cómo Conan Doyle, a través de la ficción, exploraba posibilidades que luego se convertirían en realidad. Pero las huellas no eran su única herramienta, ¿verdad? También era un maestro en el análisis de documentos. Absolutamente, Holmes era un experto en grafología, la ciencia que estudia la escritura para determinar la personalidad o el estado emocional del escritor. En Los hacendados de Reigate, por ejemplo, utiliza el análisis de una nota manuscrita para identificar al culpable. ¿Recuerdas ese caso? Sí, me acuerdo. Y también recuerdo su habilidad para descifrar códigos. En El Valle del Terror, por ejemplo, Holmes decodifica un mensaje crucial utilizando un almanaque como clave. Un método bastante ingenioso para la época. Cierto. Y lo que es aún más fascinante es que esos códigos no eran simples invenciones de Conan Doyle. Estaban basados en sistemas de cifrado reales como el que utilizaba Benedict Arnold durante la Revolución Americana. O sea que Conan Doyle no solo se documentaba sobre la ciencia de su época, sino que también investigaba sobre la historia de la criptografía. Está claro que Holmes era un hombre de múltiples talentos. Y en cuanto a sus conocimientos de química y biología, ¿qué podemos decir? ¿Era realmente un experto o solo un aficionado con suerte? Bueno, en este punto las cosas se vuelven un poco más complejas. Si bien Holmes aplicaba principios científicos en sus investigaciones, sus conocimientos eran más prácticos que teóricos. Ya veo. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto? Por supuesto. En la aventura de Copper Beaches, Holmes utiliza sus conocimientos de química para analizar las posibles sustancias que se usaban para teñir el cabello, y en varios casos demuestra su familiaridad con los venenos tanto químicos como biológicos. Es cierto, recuerdo el caso de Estudio en Escarlata, donde identifica el veneno utilizado para matar a Enoch Lever como curare un alcaloide vegetal utilizado por algunas tribus indígenas de Sudamérica. Exacto. Lo identifica simplemente observando los síntomas de la víctima. Es impresionante, aunque un poco arriesgado, ¿no crees? Hoy en día, un análisis toxicológico sería indispensable para confirmar la presencia de curare. Sí, tienes razón. Pero recordemos que Holmes operaba en un contexto en el que la ciencia forense estaba aún en desarrollo. Aún así es admirable su interés por la química y la biología ciencias, que en esa época estaban experimentando grandes avances. Sin duda. Y hablando de avances, no podemos olvidar la física, una ciencia que también fascinaba a Holmes. Su interés por la óptica, por ejemplo, es evidente en su uso constante de la lupa. Ah, sí. La lupa es su herramienta inseparable, casi una extensión de su propio ojo. La utilizaba para analizar huellas, documentos, incluso para observar el comportamiento de los insectos. Exacto. Y en El sabueso de los Baskerville, tanto Holmes como Watson utilizan telescopios para observar el páramo en busca de pistas.
Es interesante ver cómo Conan Doyle incorporaba estos instrumentos que en esa época eran símbolo de progreso científico. Es verdad. Y no olvidemos sus conocimientos sobre balística, un campo que hoy en día es crucial en la investigación de homicidios. En Los Hacendados de Reigate, Holmes demuestra que el sospechoso miente al afirmar que forcejeaba con la víctima cuando se disparó el arma. Exacto. Su razonamiento se basa en la ausencia de residuos de pólvora en la ropa del fallecido, un detalle que solo un observador meticuloso como Holmes habría notado. Es increíble cómo a partir de un simple detalle podía desmontar una coartada y acercarnos a la verdad. Con tantos conocimientos científicos uno podría pensar que Holmes era un hombre metódico y ordenado. ¿Pero era realmente así? ¿O era más bien un genio caótico? Bueno, para responder a esa pregunta hay que recordar la descripción que hace Watson del desorden de las habitaciones de Holmes en Baker Street. Watson lo describe como un hombre con hábitos limitados y concentrados, que guardaba sus puros en un cubo para el carbón, su tabaco en una zapatilla persa y su correspondencia clavada en la repisa de la chimenea. Es verdad, recuerdo esa descripción, parecía más un laboratorio que un hogar. Exacto. Sin embargo, en medio de ese aparente caos, Holmes encontraba el orden que necesitaba para sus investigaciones. Es como si su mente funcionara de una forma diferente, encontrando conexiones y patrones donde otros solo veían desorden. Esa capacidad suya para organizar el caos, para encontrar la lógica en lo aparentemente ilógico, es parte de su genio, ¿no crees? Sin duda, y esa genialidad se extiende también a su dominio de las matemáticas. En El signo de los cuatro, por ejemplo, utiliza la regla de 3 para calcular la altura de un sospechoso a partir de la longitud de su zancada. Es cierto, aunque he leído que a veces Conan Doyle se equivocaba en los cálculos. Pero lo importante es que Holmes utilizaba las matemáticas como una herramienta más en su arsenal deductivo. Exacto. Y hablando de herramientas, no podemos olvidar sus habilidades de observación que iban más allá de lo puramente científico. En un caso de identidad, por ejemplo, deduce que una mujer es mecanógrafa por la marca que deja la máquina de escribir en su muñeca. Es verdad. Un detalle que para la mayoría habría pasado desapercibido, pero que para Holmes era una pista reveladora. Y en La ciclista solitaria, deduce que una mujer toca un instrumento musical por la forma de sus manos. Efectivamente. Es como si su mente estuviera constantemente buscando patrones, analizando cada detalle para construir una imagen completa de la persona o la situación. Esa capacidad suya para conectar lo físico con lo intelectual, para leer el lenguaje del cuerpo y de la mente, es realmente fascinante. Pero a pesar de su brillantez, ¿crees que Holmes era infalible? ¿O también tenía sus debilidades? Esa es una pregunta clave para entender la complejidad del personaje. Para responderla, debemos adentrarnos en sus casos más difíciles, en aquellos donde la lógica se enfrenta a la incertidumbre y donde el genio puede tropezar. Me encantaría explorar esa faceta de Holmes. Pues entonces acompáñanos en la última parte de esta inmersión, donde exploraremos los límites del método holmesiano y descubriremos qué lo hace tan humano y a la vez tan extraordinario. Continuamos nuestra inmersión en la mente de Sherlock Holmes. Y si en la parte anterior exploramos su fascinación por la ciencia, ahora me gustaría abordar una pregunta que me ronda la cabeza. Dime. ¿Era realmente infalible? Ajá. Su genialidad es innegable, pero incluso las mentes más brillantes tienen sus límites, ¿no crees? Tienes toda la razón. De hecho, explorar esos límites, esos momentos en los que la lógica flaquea o las deducciones fallan, Sí. nos ayuda a comprender la complejidad del personaje y, en mi opinión, lo hace aún más fascinante. Al final, lo que nos atrapa de Holmes no es su perfección, sino su humanidad. Y para entender esa humanidad debemos analizar sus errores, sus dudas, incluso sus fracasos. Me gusta esa perspectiva. Porque al fin y al cabo todos nos equivocamos, e incluso los detectives más famosos. Creo que esos momentos de vulnerabilidad nos acercan a Holmes. Nos hacen sentir que, a pesar de su inteligencia excepcional, también era un ser humano como nosotros. Exactamente. Y uno de esos momentos lo encontramos en El intérprete griego, donde Holmes, a pesar de sus esfuerzos, no logra evitar la muerte de Paul Cratidas, el hombre al que debía proteger. Es cierto. Recuerdo ese caso. Y la causa de la muerte, si no me equivoco, es un detalle que Conan Doyle no maneja con mucha precisión. La asfixia por monóxido de carbono. Ajá. Holmes describe a la víctima con labios azules, un síntoma más asociado al envenenamiento por cianuro, ¿no? Así es. Ahí vemos que Conan Doyle, a pesar de su interés por la ciencia, a veces cometía errores o simplificaba los detalles para ajustarse a la trama. Pero lo interesante es que incluso en sus errores nos revela algo sobre Holmes. ¿A qué te refieres? En este caso, el error nos muestra que Holmes, a pesar de su brillantez, no era omnisciente. Sus conocimientos, aunque amplios, tenían lagunas y a veces se dejaba llevar por la intuición más que por el rigor científico. Es verdad. Eso lo hace más humano, más cercano a nosotros. Porque todos tenemos áreas de conocimiento en las que somos más débiles. No sé si. Totalmente.
Y otro caso donde vemos los límites del método holmesiano es en El ritual de los Musgrave, donde Holmes calcula la altura de un árbol basándose en la longitud de su sombra. Ah, sí. Ya. Ese cálculo que Conan Doyle presenta como algo sencillo, en realidad es bastante complejo y depende de varios factores como la posición del sol y la época del año. Efectivamente. Y para complicar aún más las cosas, Holmes aplica este cálculo a un árbol que tiene más de 200 años. Es poco probable que el árbol haya mantenido la misma altura durante todo ese tiempo, ¿no crees? Desde luego. Ahí vemos que Conan Doyle a veces sacrificaba la precisión científica en aras de la narrativa. Sí. Pero lo interesante es que incluso en esos momentos, Holmes nos deja una lección. ¿Cuál sería esa lección? La importancia de la humildad intelectual. La importancia de reconocer que incluso las mentes más brillantes pueden equivocarse. Holmes, a pesar de su confianza en sí mismo, siempre estaba dispuesto a aprender a corregir sus errores y a mejorar su método. Estoy completamente de acuerdo. Esa capacidad de autocrítica de reconocer sus propias limitaciones es lo que lo distingue de otros detectives de ficción que a menudo se presentan como infalibles. Exacto. Y hablando de falibilidad, ¿qué hay de la relación de Holmes con la policía? ¿Siempre colaboraba con ellos o prefería trabajar en solitario? Bueno, esa es una relación compleja y llena de matices. Por un lado, Holmes respetaba el trabajo de la policía reconociendo su importancia para mantener el orden, pero por otro lado a menudo se frustraba con su lentitud, su falta de imaginación y su apego a los métodos tradicionales. Es verdad. Recuerdo sus comentarios sarcásticos sobre el inspector Lestrade en Estudio en Escarlata, donde lo compara con una manada de búfalos que arrasa con todas las pistas. Exacto. Y en El signo de los cuatro, se lamenta de que la policía se lleve el crédito por resolver el caso, mientras que el que ha hecho todo el trabajo deductivo queda en la sombra. Es como si hubiera una tensión constante entre la genialidad individual de Holmes y la burocracia policial. Sin duda. Y esa tensión refleja en parte el debate que existía a finales del siglo XIX sobre el papel del individuo en la sociedad moderna. Holmes, con su independencia y su capacidad para resolver problemas que escapaban a las autoridades, se convertía en un símbolo del poder de la razón individual. Es fascinante cómo un personaje de ficción puede reflejar las tensiones sociales de su época. Pero, a pesar de sus críticas, Holmes a menudo colaboraba con la policía, ¿verdad? Sí, cuando el caso lo requería, estaba dispuesto a compartir sus conocimientos y a guiar a los inspectores en la dirección correcta. En El misterio del Valle de Boscombe, por ejemplo, proporciona a Lestrade una descripción detallada del asesino, aunque decide no revelar su nombre. ¿Y por qué hace eso? Me parece una decisión un tanto extraña. Porque en ese caso Holmes cree que el asesino, aunque culpable, actuó por motivos comprensibles y no merece ser castigado con todo el rigor de la ley. Es decir, que Holmes no solo aplicaba la lógica a sus casos, sino que también tenía en cuenta la moral, la justicia y las circunstancias individuales. Esa complejidad moral lo hace aún más interesante. Totalmente de acuerdo. Y esa complejidad se extiende también a su relación con las mujeres. A pesar de su fama de frío y racional, Holmes mostraba respeto y admiración por las mujeres inteligentes y valientes. Es cierto. Su relación con Irene Adler en Un escándalo en Bohemia es un buen ejemplo de ello. A pesar de que Irene lo engaña y lo supera en astucia, Holmes reconoce su inteligencia y su capacidad para desafiar las convenciones sociales. Exacto. Y en El misterio de Copper Beeches, se preocupa por el bienestar de Violet Hunter, la joven institutriz que se enfrenta a una situación peligrosa. Es como si bajo esa coraza de lógica y deducción latiera un corazón sensible y compasivo. Sin duda. Y esa combinación de inteligencia, valentía y humanidad es lo que ha convertido a Sherlock Holmes en un personaje universal capaz de conectar con lectores de todas las épocas y culturas. Es cierto. Y ahora, después de haber explorado las múltiples facetas de su mente, de haber desentrañado sus secretos y sus contradicciones, ¿qué nos queda por decir de Sherlock Holmes? Creo que lo más importante es reconocer que, a pesar de ser un personaje de ficción, Holmes nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de observación, de deducción y de pensamiento crítico. Nos reta a mirar más allá de lo evidente, a buscar la lógica en el